¿qué tal amigos? Que tengan muy buenas tardes, un muy lindo sábado. Vamos a iniciar con una oración para recuperar tiempo. Estamos con una hora de retraso, pero tenía que asegurarme bien con el tema de las plataformas, ya que han estado dando un poquito de problemas. Ya le he contado algunos detalles sobre eso. Vamos a basar esta transmisión de hoy en una serie de temas que quiero con ustedes tratar, y tiene que ver con qué dice la palabra de Dios y cómo lo amplía el espíritu de profecía sobre los engaños satánicos para estos últimos días, ¿ok? Así que pues vamos a iniciar entonces a través de Facebook en vivo, cuenta oficial, a través de Twitch y con respaldo en YouTube, ¿ok? Así que pues canal de YouTube para que se suscriban, La Voz de un Perseguido. La Voz de un Perseguido, canal de YouTube de respaldo donde estoy subiendo estos temas en audio, ¿ok? En audio. Así que ahí tienen respaldo en YouTube y también en Castbox para que ustedes se vayan suscribiendo a las distintas plataformas para seguir estos temas, aunque sea de manera diferida. Vamos a orar entonces para dar gracias al Señor por este día, por este momento maravilloso que nos da de oportunidad de poder estar conectado, ¿no es cierto? Preocupado de las cosas que sí convienen. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde porque nuevamente nos permite reunirnos con el remanente, con la iglesia final. Gracias, Padre, por tus hijos, por tu rebaño, porque los has cuidado, los has proporcionado alimento y salud. Gracias, Señor. Te queremos, te adoramos, te alabamos en este día especial y reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra. Te rogamos que envíes poderosamente a la persona del Espíritu Santo para que ésta nos acompañe, nos consuele, nos guíe, nos oriente, y que en estas horas podamos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, con las promesas, con la hermosa esperanza de la vida eterna. Padre, oramos por aquellos miembros de tu familia humana, de la iglesia, que están pasando situaciones complicadas de salud, de alimento, quizás escasez económica, quizás problemas de salud. Padre, te ruego que en tu gran misericordia pongas tu mano sanadora sobre esas personas, consérvalas el tiempo que tú lo decidas y provee de trabajo y recursos a aquellos hogares que lo necesitan. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, vamos a iniciar entonces con un texto bíblico que nos va a servir de base para la temática que vamos a tratar hoy. Y la temática que vamos a tratar hoy tiene que ver con los engaños satánicos para estos últimos días. ¿Ok? Como les decía, me voy a basar en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 11. Evento de los Últimos Días, capítulo 11, titulado Los engaños satánicos de los últimos días. Y voy a comentarle cosas bastante fuertes que yo espero que ustedes estén muy atentos a lo que les voy a decir, porque para que ustedes estén alerta, alerten a sus familiares y sobre todo a sus niños. ¿Ok? Ni se imaginan lo que les voy a contar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, que ya venimos hablando de él, de hecho, toda la serie de 4 videos donde analicé Apocalipsis 13, pueden encontrarlo en el canal de YouTube de respaldo, en audio. Así que van a encontrar los videos, pero con mi voz, dando esos temas de Apocalipsis 13. Son 4 videos, los 4 están ahí. Ahí es donde analizo el tema de la marca de la bestia, ¿no es cierto? No podrán comprar ni vender, etcétera, etcétera. Esos 4 temas que di la semana pasada, los van a encontrar ahí en video, audio, en YouTube, canal La Voz de un Perseguido. Así que a suscribirse. Pero mientras seguimos con las transmisiones en vivo solamente por Twitch y por Facebook, ¿ok? Me parece que tengo algún problema en Facebook. Parece que Facebook no está saliendo la señal.
Me avisan que está con problemas la señal de Facebook. Vamos a iniciar de nuevo con Facebook entonces, a ver si ahora sí agarra. Yo les cuento, bueno, les conté que acá donde vivo no hay señal de Wi-Fi, por lo tanto tengo un teléfono con internet y ese teléfono le pasa internet a todo. Entonces se complica un poco eso. Así que bueno, ok, al parecer ya estoy transmitiendo en Facebook, ya la señal está saliendo en Facebook, cuenta oficial, teólogo docente perseguido, aquellos que quieren integrarse a Facebook, a la cuenta oficial, me pueden encontrar por teólogo docente perseguido, ¿ok? Recuerden que hay 2 cuentas más de respaldo, ¿ok? Si alguien las necesita, pues me escribe por Telegram y yo con mucho gusto le paso los datos. Mientras, vamos a seguir transmitiendo por cuenta oficial de Facebook. El video queda en el muro, disponible para que ustedes lo vean después. Y en Twitch, que también quedan los videos disponibles. Son los únicos 2 plataformas donde estoy transmitiendo en vivo, Facebook y Twitch. Posteriormente, quien quiera repasar el video o verlo de manera diferida, puede ir al respaldo que queda en el muro de Facebook, en Twitch o en YouTube. ¿Ok? En YouTube. Y también en Castbox. ¿Vale? Bueno, les hablaba sobre Apocalipsis 13, y no es que vamos otra vez a hablar de Apocalipsis 13, no, eso ya lo vimos, ya. Pero quiero tomarme de ahí un versículo, que también lo analizamos en la serie anterior, pero ahora me sirve de base este versículo para explayarme sobre los engaños satánicos de los últimos días. El texto al cual hago alusión se encuentra en Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. A ver si lo buscan para allá y vamos a leerlo juntos. Apocalipsis capítulo 13, del versículo 13 y 14. Apocalipsis 13, versículo 13 y 14. Recuerden que los domingos, todos los domingos, desde las 19 horas, 7 de la tarde, continúo con el seminario y análisis que estamos haciendo sobre las cartas del apóstol Pedro. ¿Ok? Ya llevamos una clase. Mañana nos correspondería la segunda y seguimos avanzando con el capítulo 1 de Primera de Pedro, así que atento con eso. También hay respaldo de eso, ¿vale? Me lo piden por Telegram y yo se lo envío para aquellos que se perdieron la primera clase, ¿ya? Dice así la palabra de Dios, la palabra profética más segura del Señor. Dice, también hace grandes señales. Nosotros cuando hablamos de esto de las grandes señales, entendemos que quien está detrás de las grandes señales es el dragón. Si ustedes recuerdan Apocalipsis 13:2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recuerden que el Señor Jesús, allá en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, le promete a los discípulos, recibiréis poder. Pero, ¿qué poder? Dice el texto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y con qué objetivo? Para ser testigos, para difundir. Nosotros conocemos eso como el fuerte pregón. Ese es el segundo y último Pentecostés global que tiene que acontecer antes de la parucía. Me dicen que por Twitch hay algún problema. A ver si me confirman, por favor. A ver si me confirman si Twitch se está viendo bien y se está escuchando bien. Parece que Miriancita me está avisando que... no, Facebook, me dice ella. Facebook no se ve ahora. Bueno, yo tengo aquí, estoy conectado con Facebook y hasta el momento se ve. O sea, por lo menos me indica que se está transmitiendo normalmente en Facebook, ¿vale? Ok, les decía entonces que ese es el poder prometido por el Dios verdadero, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y es con un objetivo. Yo quiero que pongan atención a lo que estoy diciendo porque quiero hacer un paralelo. Ahora se escucha y se ve bien, me dice Miriancita, ya.
Ok, gracias, mi niña. Saludos a Panchito. Saludos a Panchito por ahí. Bueno, entonces yo quiero que pongan mucha atención porque quiero hacer un paralelo. Bueno, muchos de ustedes ya están versados en el mensaje bíblico que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Yo no tengo que volver a repasar eso otra vez ya. Ok. Gracias, Miriam. Pero quiero hacer ese paralelo para que vean ustedes cómo también está profetizado el derramamiento, vamos a ponerlo así, porque así lo dice la Biblia, el derramamiento de un poder satánico. ¿Y por qué les digo un derramamiento? Porque el diablo falsifica o imita el proceder de Dios. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿eh? Que una manera efectiva, porque hay cosas que tenemos que aprender del diablo. ¿Cómo? ¿Cosas que tenemos que aprender del diablo? Sí. Pero ¿en qué sentido hay cosas que tenemos que aprender del diablo? Tenemos que aprender cómo es su estrategia, cómo actúa. Porque la misma manera de cómo él actúa, actúan sus instrumentos. Satanás es envidioso. Él deseó ser igual a Dios. Deseó el lugar que tenía Jesús. Por lo tanto, sus instrumentos actúan igual, porque sus instrumentos humanos reflejan el carácter del diablo. Envidiosos, resentidos, vengativos, crueles, difamadores, calumniadores, carnales, lujuriosos, concupiscentes, lascivos, odiadores. Todos los defectos de carácter que tiene Satanás, su padre, lo reflejan sus discípulos humanos. Los instrumentos humanos, aunque digan que son cristianos, si no reflejan el carácter de Jesús, y yo ya he explicado a qué se refiere eso de carácter, no otra vez por milésima vez no lo voy a repetir, de igual manera, si no reflejas el carácter de Jesús en esta tierra, estás reflejando el carácter de otro. Nosotros reflejamos el carácter de nuestro Padre que está en el cielo. Somos su imagen acá en la tierra, por los méritos de Cristo, por la gracia de Cristo, porque todo lo puedo en Jesús, porque Él me fortalece, por su poder, por el poder de lo alto que Dios imparte a sus hijos, que le obedecen y que le siguen. Él va transformando nuestro ser a su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que Él va en esta tierra, por la fe, restaurando la imagen de Dios en nosotros que se perdió en el Edén. Tengo que explicar esto para que entiendan lo que viene con respecto al poder del diablo. Usted dice que tiene que ver, tiene mucho que ver. Esta es una verdad, como decía Aristóteles, esta es una verdad por correspondencia. Eso es una verdad lógica, es una verdad por evidencia. Nosotros, al conocer la verdad, automáticamente, de manera lógica, de manera obvia, de manera evidente, notamos lo que es contrario a la verdad. Porque mientras más clara tenemos la verdad, más se destaca en relación con el error. Por eso si conocemos bien el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje de los tres ángeles, inmediatamente podemos sacar lecciones. Si somos sabios y entendidos, vamos a sacar lecciones inmediatas de cómo es el carácter contrario. Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros reflejamos por la gracia de Cristo el carácter de Dios en esta tierra, es decir, por un milagro maravilloso del Dios del cielo, restauramos la imagen de Dios que perdimos en el Edén. Acá, de igual manera,
los instrumentos de Satanás humanos, los seres humanos que son instrumentos de Satanás. Cuando digo seres humanos instrumentos de Satanás, me estoy refiriendo a cualquiera. Diga que es creyente, no diga que es creyente, que diga que es predicador, que impío o no impío, impío o cristiano. Si no refleja el carácter de Cristo en su vida, si no hay una obra de transformación, de asimilación de los principios de la ley en su vida práctica, está reflejando la imagen de otro padre, no del cielo. Porque cada grupo tiene su padre, cada grupo tiene su referente en carácter. Los hijos de Dios reflejan el carácter y la imagen del Padre de los cielos, de Jehová. Pero los instrumentos del diablo reflejan la imagen de su Padre. ¿Se acuerdan el incidente de Jesús con los fariseos? A quien le sobre un teléfono, por favor, yo recibo donaciones, no tengo ningún problema. En San Juan capítulo 8, vaya por favor para allá. En San Juan capítulo 8, versículo 40, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39. Vamos para allá rapidito. Por favor, pongan mucha atención porque a ustedes se les va a abrir la mente así cuando entiendan esto que les voy a explicar ahora. San Juan capítulo 8, versículo 39. Dice así. Respondieron y le dijeron, los fariseos dicen esto: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, noten el contexto, estamos hablando acá de un tema de filiación. ¿Quién es hijo de quién? Los fariseos dicen que son hijos de Abraham. En otras palabras, hijo de la verdad, hijo de la fe verdadera. ¿Ok? Pero Jesús, algo raro notó en esa afirmación. Dice, a mí me parece que no, a mí me parece que ustedes no son hijos de Abraham. Sí, son hijos, pero no de Abraham. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eso de las obras y haríais quiere decir la conducta. En el fondo Jesús le está diciendo a los fariseos, ok, ustedes afirman que son hijos de Abraham, o sea, ustedes son descendientes o son representantes o reflejo de la fe verdadera, del Dios verdadero, del Dios de amor, de misericordia, grande y misericordia, tardo para la ira. Ustedes afirman que son hijos de ese Dios. Qué raro, le dice. Porque si fueseis hijos de Abraham, las obras, o sea, su conducta se correspondería con el Dios de Abraham. E implícitamente le está diciendo, yo soy el hijo de Dios. Y sin embargo no me amáis, no me aceptáis, no me reconocéis. Al contrario, me hace la vida imposible. ¿Cómo dicen ustedes ser hijos de Abraham, del Dios verdadero? Y yo, que soy el hijo de Dios, soy la encarnación del Dios creador de los cielos y de la tierra, no me amáis. Hay una contradicción. Sí, soy hijos, pero de Abraham. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras, es decir, la conducta, la vida, el testimonio de Abraham haríais. Pero ahora, versículo 40, procuráis matarme a mí. O sea, afirmáis ser hijos de Dios y sin embargo
violan la ley conmigo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, Jesús les está enseñando a ellos cuál es la relación entre Abraham y Dios y el Dios verdadero, y sin embargo ellos lo contradicen porque quieren matarlo, porque él habla la verdad. Vosotros, versículo 41, hacéis las obras de vuestro padre. Sí, tienen un padre, sois hijos, pero no de Abraham. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, aludiendo a un antecedente familiar de Jesús. Un padre tenemos, que es Dios, dicen ellos. Noten esto. Hay personas que creen y están convencidas que son hijos de Dios. ¿Pasa eso hoy día? Sí. Hoy hay personas que dicen pertenecer al pueblo de Dios, dicen tener la verdad, dicen creer en el Dios verdadero, en el Dios creador, pretenden rendirle culto en su día santo, tienen un bagaje y un conocimiento en la verdad presente, están convencidos que son hijos de Dios. Pero si se encontrasen con Jesús, ¿qué le diría Jesús? ¿Están seguros que ustedes son hijos del Dios verdadero? Porque sus obras lo contradicen. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes tienen otro padre. Y sin embargo los fariseos estaban convencidos que eran hijos de Dios. Hoy en día, en estos momentos, ¿cuántos afirman ser hijos de Dios? ¿Cuántos? Y no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios ni de Abraham, ¿hijos de quién son? Y noten algo. Acá nos está hablando de personas que conscientemente saben que no son hijos de Dios, pero afirman que son hijos de Dios. ¿Me entienden? Acá estamos hablando de personas que creen que son hijos de Dios, están convencidos que son hijos de Dios, pero no saben que no son hijos de Dios, por lo menos del Dios verdadero. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? A mí siempre me ha llamado la atención por qué el Señor Jesús dice esto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Algo pasa acá. Jesús habla cosas y algunas personas entienden otra cosa. ¿Saben por qué sucedía eso? ¿Saben por qué los fariseos no entendían? Oye, y los fariseos no eran ignorantes, eran personas estudiadas, eran teólogos, eran personas que conocían la Biblia, eran personas que conocían las profecías, que se sabían de memoria los profetas, los textos proféticos. No eran personas incultas, eran personas educadas. Pero algo le estaba fallando. Algo le estaba fallando. Acá no se trataba de educación, de preparación académica,
de capacidad intelectual. No, acá hay otra cosa que estaba fallando, porque no entendían el lenguaje. Ellos entendían otra cosa cuando escuchaban a Jesús. Yo les voy a decir qué sucedía ahí. Los fariseos tenían un problema de procesamiento. Procesaban mal. ¿Y saben por qué viene ese problema? ¿Saben por qué hay personas que procesan mal la misma verdad, el mismo mensaje, las mismas palabras, el mismo lenguaje, pero lo procesan mal? ¿Saben por qué pasa eso? Porque en esas personas estamos hablando de gente que dice que es hijo de Dios. Esto es fuerte. Personas que dicen que son hijos de Dios, hijos de Abraham, educadas, preparadas, que pertenecen a la iglesia. Y sin embargo, el Espíritu Santo no mora en ellas. Por eso, los fariseos no comprendían el lenguaje de Jesús. No comprendían. No comprendían esto que le respondió Jesús. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Ese misterio no lo entendían. ¿Qué misterio es ese? Porque yo de Dios he salido. Cuando dice salido, simplemente está haciendo referencia a la procedencia. Jesús viene del mismo trono de Dios. En el fondo, ese texto que dice, porque yo de Dios he salido, Jesús está haciendo referencia a un misterio. Un misterio que se recibe por la fe, que es el misterio de la encarnación. Dios hecho hombre. Es un misterio. Un misterio que ningún ser humano puede explicar. Y que es algo que se recibe por la fe. Cosa que no tenían los fariseos. No discernían. Faltaba la presencia del Espíritu Santo para en algo hacerles entender ese misterio de la encarnación. No comprendían el propósito de Jesús, su misión, su carácter, su testimonio, su obra. No discernían el carácter de Cristo. Porque yo de Dios he salido, ciertamente, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Eso de Él me envió, no lo entendían. Yo me imagino la cara de los fariseos escuchando a Jesús diciendo esas cosas. Y Jesús, frustrado, como hombre, le responde en el versículo 43, le pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Wow. ¿Ustedes se han preguntado por qué Jesús les dijo a los fariseos: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Acaso los fariseos no escuchaban cuando Jesús hablaba? Sí,
escuchaban cuando Jesús hablaba. Pero ¿por qué Jesús les dice, por qué no podéis escuchar mi palabra? Claro, desde el punto de vista de los sentidos, sí, los fariseos escuchaban a Jesús, pero no escuchaban con atención. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar que lo escuchaban, no lo escuchaban. Bueno, eso tiene una connotación de no escuchar bajo la influencia, no escuchar con nuestros sentidos bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan todas esas situaciones en la Biblia donde se habla de que el profeta ve cosas y los demás no las ven? Donde algunos ven ángeles y los otros no ven. Donde algunos escuchan la voz de Dios, pero los otros escuchan como estruendo de muchas aguas. Cuando la presencia del Espíritu Santo no mora en el ser humano, no puede escuchar, ver u oír bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes esas citas que hablan de que escuchamos la voz de Dios anunciando el día y la hora? Pero los demás no escucharon como ruidos de terremoto, de trueno. Pero los hijos de Dios, los 144.000, escucharon la voz de Dios que retumbaba por toda la tierra, anunciando el día y la hora. ¿Por qué sucede ese fenómeno sobrenatural? Pongan atención a lo que estoy explicando, porque esto va a servir de base para lo que viene con los engaños satánicos. Porque en el caso de los engaños satánicos sucede lo mismo, es el mismo procedimiento. Los hijos de Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo mora en el ser, el Espíritu Santo nos capacita o capacita nuestros sentidos para discernir y captar las cosas que Dios quiere que nosotros captemos para nuestro bien. Por ejemplo, Dios puede advertirnos respecto a un peligro. Dios puede permitir que escuchemos la voz del Espíritu Santo hablando en nuestra conciencia para no ir por un lugar y pasar por otro. Dios puede darnos un sueño para mostrarnos algo. Algo nos impulsa a tomar cierto camino y no otro. O literalmente Dios puede permitir que escuchemos su voz. O Él puede permitir que veamos a un ángel. ¿Cuál era? No recuerdo, ¿se acuerdan de Jehú? Creo que era Jehú. Jehú y Eliseo creo que era, ¿se acuerdan? Cuando vio los ejércitos, no veía los ejércitos, y el profeta le decía, ¡mira!, le decía. A ver, déjame, si alguien me ayuda en el chat y me encuentra ese texto, yo se lo agradecería mucho. ¿Se acuerdan de esa situación? ¿Ah? A ver si lo encuentro por acá. No, esto es tremendo. Ustedes acá van a aprender algo increíble. Ustedes van a aprender algo increíble hoy día. A ver.
No recuerdo ahora en dónde está ese texto. Bueno, no recuerdo. A ver si ustedes me ayudan. ¿Me ayudan? ¿Dónde está ese incidente donde se ven los ejércitos? Y era un ejército invisible. ¿Se acuerdan? Ay, ¿dónde estaba? Acá está. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. ¡Aleluya! Segunda de Reyes, capítulo 6. Hermano, yo quiero que sigan el hilo de esta explicación que quiero hacer, porque si entienden esto, van a entender cómo procede Satanás. Porque Satanás también capacita con facultades a sus siervos, a sus hijos. Pero también dota con facultades sobrenaturales Dios a sus hijos. Segunda de Reyes, capítulo 6, busquen por ahí. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Esto tiene que ver con el profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice así: para la gloria de Jehová. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar está mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pase por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios, versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declarasteis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¡Wow! Al profeta Eliseo se le permite escuchar lo que el rey habla en secreto. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces, y acá viene lo bueno, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Datán. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y Eliseo le dice al criado, al ver los ejércitos, ¿no es cierto?, del rey asirio, que estaba sitiando la ciudad de Datán,
Eliseo le dice al criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los del criado. Noten, Eliseo le pide a Jehová que abra los ojos del criado. Es decir, que dotara de una facultad sobrenatural al criado para ver el misterio, para ver las cosas de Dios. Eliseo oró a Jehová para que obrara sobrenaturalmente en el ser del criado, para que el criado pudiese ver y discernir el mundo espiritual. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no queréis escuchar mis palabras? Porque los fariseos no contaban con la presencia del Espíritu Santo en su vida. No tenían discernimiento, no veían las cosas espirituales. Escuchaban a Cristo, pero no lo escuchaban realmente. No lo escuchaban con el oído bajo la influencia del Espíritu, sino que lo escuchaban carnalmente. ¿Escuchaban el lenguaje de Jesús? Sí, posiblemente arameo. Pero no discernían el trasfondo de las palabras de Jesús. No entendían el lenguaje, porque yo de Él he venido, porque Él me envió. Me envió. ¿De a dónde vienes tú? No entendían. Lo mismo hizo Eliseo. Oró a Jehová para que le abriera los ojos espirituales al criado. Versículo 17, Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová, noten, ¿respondió Jehová a Eliseo? Sí. ¿Respondió Dios a los discípulos cuando oraban en el aposento alto? Sí. ¿De qué dotó como respuesta a la oración al criado de Eliseo? ¿De qué lo dotó? Lo dotó de espíritu para ver. ¿De qué dotó Jehová a los apóstoles en el aposento alto? De poder, de la presencia del Espíritu, la lluvia temprana, para poder ¿qué? Bajo la presencia del Espíritu, ¿qué se puede hacer? Ver lo sobrenatural, oír lo sobrenatural, hacer lo sobrenatural. Mateo capítulo 10, os doy potestad sobre todo espíritu inmundo para echar fuera demonios, sanad a los enfermos, resucitad muertos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Signos y prodigios seguirán a los creyentes. Enfermos sanarán. Si bebiereis cosa mortífera, no los tocarán. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, y no caerán ustedes. Estoy parafraseando.
¿Se dan cuenta lo que puede suceder bajo la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué decía Elías? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías decía que estaba bajo la presencia. ¿Qué significa eso? Bajo la presencia. ¿No han escuchado ustedes esa frase en el Espíritu de Profecía que dice el refrigerio de la presencia del Señor? Eso es estar imbuido, mojado, empapado del Espíritu Santo. La presencia de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica. Esa es la presencia de Dios en la vida. Segunda de Reyes 6:17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. El criado, bajo poder sobrenatural, vio y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él para capturar a Eliseo, otra vez Eliseo oró a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Eliseo hablando bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Por qué no estamos sanando gente hoy día? ¿Por qué todavía nos aferramos a la vida? ¿Por qué le tememos a la muerte? ¿Por qué no imponemos las manos sobre un enfermo contagioso y oramos por él? ¿Por qué? El Señor Jesús prometió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Ok? Volvemos a San Juan, capítulo... ¿Cuál había quedado? Capítulo 6, ¿no? Capítulo 8. San Juan, capítulo 8, versículo 43. San Juan, capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, eran hijos. Sí, tenían un padre. Pero no era el mismo padre de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cada padre, Satanás, como padre, porque tiene sus hijos, como Jehová, como padre,
y tiene sus hijos, ambos padres dan ejemplo. Ambos padres tienen un carácter. Ambos padres tienen un propósito. Y ambos padres tienen discípulos e hijos que reflejan su imagen, su carácter y sus propósitos. Son dos iglesias. Son dos iglesias. Una es la verdadera, la otra es la falsa. Y ambas iglesias tienen sus seguidores. Ambas descendencias, ambos hijos, reflejan la imagen de su padre. Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios, es decir, obedecen los deseos de su padre, que es lo que hacía Jesús. Jesús obedecía, vivía, se deleitaba en poner por obra los deseos de su padre. Por algo dijo: hágase tu voluntad en mí. O sea, yo hago tus deseos, porque tus deseos son los míos. De igual manera, los hijos de Satanás reflejan la imagen de su padre en su testimonio personal, en su conducta, reflejan la imagen, reflejan a qué padre pertenecen, reflejan de quién son hijos. Y por lo tanto, como hijos de su padre, reflejo de su padre, hacen los deseos de su padre. Los hijos de Dios no siempre están conscientes de que están viviendo como sellados. No siempre son conscientes de su perfección en su caminar cristiano. Los hijos de Dios no siempre son conscientes de que están reflejando a su maestro. Porque no es algo que estamos pendientes día a día. Porque nosotros asimilamos los principios del cielo y los vivimos. Los que se dan cuenta son las personas que nos ven. De igual manera, los hijos del diablo, sin saberlo o sin estar consciente de eso, reflejan el carácter de su padre, Satanás. Pero pasa algo con los hijos del diablo. Los hijos del diablo, el diablo los tiene engañados. Su propio padre los usa como tontos útiles. Porque su padre, el diablo, les hace creer que son hijos de Dios. Pero son hijos de él, del diablo. Viven engañados. Donde los hijos de Dios disciernen cuáles son hijos del diablo disfrazados de hijos de Dios, cuando no reflejan en su vida el carácter del Dios verdadero, sino que reflejan el carácter del diablo. ¿Cómo discernir o diferenciar a un hijo de Dios de un hijo del diablo? Bueno, si en su vida refleja los deseos del Dios verdadero o del Dios falso. Así de sencillo. Porque los hijos de Dios hacen los deseos de su padre y los hijos del diablo hacen los deseos de su padre también. Y ambos son principios distintos. Los hijos de Dios viven los principios de la ley. Los hijos del diablo no pueden sujetarse a la ley. Profesan, aparentan, pero en realidad son violadores de la ley porque no caminan bajo esos dos principios de la ley. Por eso que el Señor Jesús les dice en el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida. Claro, como el padre es homicida, ustedes como hijos copian la conducta del padre.
porque me queréis matar. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Por más que digas que eres hijo de Abraham y de la verdad presente, no estás en la verdad. Aunque prediques, aunque hagas exposiciones hermosas de la Biblia, aunque hagas obra misionera por todo el mundo, no eres hijo de Dios y no estás en la verdad. Eso es lo que se conoce bíblicamente como la condición laodicense. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es su naturaleza ser mentiroso, falso, hipócrita. La palabra mentiroso tiene que ver con hipócrita. El diablo tiene un tipo de mentira que no es una mentira honesta, no es una mentira abierta, no, es una mentira falsa, hipócrita, es una mentira que se pone como verdad, se muestra como verdad. Esa es la estrategia de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso por naturaleza. Pero quiero que entiendan esto, porque esto si nosotros conocemos el carácter mentiroso de Satanás, vamos a discernir el mismo carácter en sus hijos. Entiendan que nosotros no tenemos que temer al pecador, no tenemos que temer al que cayó, no tenemos que temer no tenemos que temer al que se muestra abiertamente rebelde. A ese no hay que temer. Hay que temer al hipócrita. Ese es el más peligroso. Quiero que entiendan cómo actúa. Hay que discernir esta guerra espiritual, perdón la redundancia, espiritualmente. No confiemos en las apariencias. Nosotros nos guiamos por las apariencias. Ay, como este hermano cayó, hay que tener desconfianza. No, es que mira, como este hermano es así, mira la cara que tiene, mira cómo se viste, mira cómo esto. Tiene cosas demasiado peculiares, es como raro, es como... Y nosotros nos guiamos por las cosas externas. Pero la guerra espiritual no es así. Miren cómo trataban a Jesús. Sencillo, humilde, con trapos sencillos. Cómo lo juzgaban. Y los fariseos que se veían muy lindos, ¿cómo eran? Entonces, miremos las cosas espiritualmente si queremos lograr la victoria en esta guerra espiritual. No nos basemos en los sentidos. Veamos las cosas espiritualmente. Eso le pasaba a los fariseos. Los fariseos confiaban en sus sentidos. No tenían discernimiento espiritual, no veían las cosas espiritualmente. Por eso se equivocaban. Y por eso nos equivocamos nosotros. Juzgamos por la apariencia, por lo que me dijeron, por lo que me contaron, por lo que supe, porque lo que yo creo, la imagen que me da, parece que, da la impresión que, me contaron, supe. Si caemos en eso, vamos a caer en el mismo juego que cayeron los fariseos. A Jesús lo trataban igual. Nosotros sabemos que eres nuestro Padre, pero ¿y tú? Nos han dicho que quizás José es tu papá, porque dicen que María, cuidado, tenemos que temer de los hipócritas. De esos tenemos que temer. No temamos a los que nos dicen la verdad, los que se muestran claramente como son.
No le tengamos miedo, démosle gracias. Oye, gracias porque te muestras como eres. Porque por lo menos sé lo que piensas. Sé lo que crees. Eres claro para hablar, eres directo. Te lo agradezco. Es mejor alguien sincero que nos dice las cosas como son y se muestra como es. Al hipócrita, al falso. El estilo de engaño del diablo es la hipocresía. El diablo usa a sus hijos como instrumentos eficaces porque les hace creer que son hijos de Abraham, hijos de Dios. Pero los hijos de Dios disciernen y pueden, como Jesús, decirle: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecador? ¿Quién de ustedes me puede señalar, probar que yo soy pecador? A ver, hablemos con la verdad. Ustedes me tratan de esto y de esto otro. ¿Ustedes lo pueden probar? Señores del Sanedrín, ¿ustedes pueden probar todo eso que ustedes creen que yo soy? ¿Ustedes lo pueden probar? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Está bien, hay cosas que yo digo que le molestan, pero son la verdad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Y cómo discernir las palabras de Dios? Tiene que actuar un poder sobrenatural en nosotros para poder tener la capacidad de oír la voz de Dios. Por eso que los 144,000 oyen el día y la hora de la venida de Cristo. Oyen la voz de Dios que retumba por toda la tierra. Pero los impíos se figuraban que era como tronar de truenos. ¿Han leído esa cita? A ver si la encuentro ahora mismo. Con eso termino, ¿ya? A ver si ven esa cita. Encuentro esa cita. Ya. En el libro Evento de los Últimos Días, Evento de los Últimos Días, capítulo 19, libro Evento de los Últimos Días, capítulo 19, hay un subtítulo que dice: Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo, pero no todos los van a escuchar. Dice ella: sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. El contexto es momentos antes de la segunda venida, minutos antes de la segunda venida, minutos antes de que aparezca la nubecita en el cielo, minutos antes.
Los 144.000 están por todas partes repartidos, en las cavernas, en las cuevas, en los escondrijos. Huestes de malvados con espadas para matarnos, persiguiéndonos. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, enrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Gloria a Dios. Los 144 santos vivientes reconocieron, cosa que no hacían los fariseos, reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremotos. Otra cita. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos a los 144.000 porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Etcétera, etcétera. Termino con San Juan capítulo 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Se dan cuenta? Así que de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen a un predicador que dice: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo. ¿Han escuchado ustedes esos predicadores que dicen: estaba aquí, allá, y de repente Dios me dijo? ¿Dios me dijo? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las podéis oír, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos a dejarlo hasta acá. Este tema de hoy lo he dado a manera de introducción, porque yo quiero hablarles sobre los engaños satánicos de los últimos días, pero tenía que hacer esta introducción para que ustedes tengan una idea bíblica de cómo es el obrar de ambos padres, el Padre del cielo y el Padre de esta tierra. Bueno, el supuesto Padre de esta tierra y sus hijos, y cómo hay un poder sobrenatural que obra en cada hijo de cada padre, y que es un poder que nos dota sobrenaturalmente. A los hijos de Dios los dota con los dones espirituales.
y a los hijos del diablo con posesiones demoníacas. En los hijos de Dios para hacer maravillas y milagros portentosos para la gloria de Dios. En los hijos del diablo con manifestaciones espiritistas. Ambos poderes actúan en el cuerpo humano. ¿Dónde está lo peligroso? Que los hijos del diablo creen que son hijos de Dios. Vamos a dejarlo hasta acá. Recuerden que la idea mía es poder desarrollar este tema sobre los engaños satánicos para estos últimos días. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde porque me has permitido explayarme en la palabra de Dios, explicarla, reflexionarla, comentarla para tu gloria. Gracias por aquellos que verán este tema, aquellos que se beneficiarán grandemente con estos temas bíblicos. Padre, permite que poder tener los medios económicos, las comodidades, los medios para poder seguir transmitiendo, trabajando desde esta pequeña oficina. Padre, permite que aquellos que se han sentido bendecidos con este trabajo puedan también hacer su aporte de manera generosa. Pon en su corazón el deseo dadivoso de aportar con la obra de Dios. Te ruego que obres en cada uno de tus hijos para poder transformar nuestra vida a la imagen de Dios y poder ser legítimamente y genuinamente hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, por el poder del Espíritu Santo a escuchar la voz de Dios, a ver espiritualmente la realidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a aquellos que me están apoyando económicamente y que me permiten poder pagar el internet, ciertos gastos, alimentación, alquiler. Gracias por su pequeño granito de arena porque eso es mi salario, ¿vale? Estoy avisando por Telegram para una nueva transmisión, así que pues quedó pendiente a escudriñar, analizar algunos textos del Espíritu y Profecía. Voy a avisar por Telegram a qué hora me conecto y nos estamos encontrando en un ratito más. ¿Ok? Que Dios les bendiga.